Abrimos el segundo bloque y mirá cómo se puso la mesa, ¿eh? Hay un amplio despliegue y vamos a ir presentando a cada uno de los representantes de todo lo que ha traído en este lugar porque es impresionante y tenemos de todo, ¿eh? Tapa dura, tapa blanda, más chico, más grande, espectacular. Realmente vamos a hablar de la historieta en Córdoba. Uno de sus representantes es Matías Zanetti, editor de Holograma. Ahí vemos alguna. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarnos. Gracias por venir, muchísimas gracias. Iván Lomsakov a su lado, gestor de Espacio Suelta de Globos. Buenas noches, ¿cómo va? Gracias. Gracias por venir, Iván. Aquí a mi izquierda, Nico Brondo, historietista. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, muchísimas gracias. Está Juan Bertazzi, que es guionista. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por venir, muchísimas gracias. Y en la punta, Carlos Gómez es dibujante de historias cortas, entre otras. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir, Bueno, ya nos van a ir contando y vamos a ir viendo y vamos a ir hojeando cada una de estas. Vemos el informe y charlamos con ellos. Dale. La historieta es un lenguaje particular, otra forma de entregar una historia al espectador. Al igual que el cine o la literatura, la historieta en ese campo es un intermedio entre ambas que permite al lector encontrarse con su propio ritmo dentro de ese universo ficcional para que éste pase de ser solo un espectador a ser un narrador más de la misma. En Córdoba, este universo tiene muchos exponentes y opciones para vivir y sumergir a los apasionados del rubro en este género. Desde libros como Historias Cortas, que compila cómics breves, publicados pocos años atrás por dos importantes autores de la historieta nacional contemporánea. Estas historias cortas pero intensas van de la más cruda tragedia al humor, construyendo caminos narrativos únicos, sorprendentes, para revisitar temas comprometidos de nuestro pasado. O Espacio Suelta de Globos, que tiene una nueva edición el jueves de la semana que viene, especialmente dedicado a la exposición de historieta y humor gráfico. En sus primeros 7 ciclos anuales, produjo y albergó 40 exposiciones y más de 170 artistas. El espacio comenzó mostrando el panorama contemporáneo de la historieta y el humor gráfico de Córdoba. El jueves 6 de diciembre a las 19 horas en Entre Ríos 40 se lleva a cabo la edición 2018 con entrada libre y gratuita. O también espacios webs como hologramacomics.com.ar, donde los lectores encontrarán historietas de todo tipo de género y temática, en diferentes formatos e idiomas, disponibles para que puedan pagar por ellas y también para los que deseen descargarlas gratuitamente. Editores, gestores, historietistas, guionistas y dibujantes conforman este apasionado mundo de la historieta en nuestra provincia. Hoy nos visitan en 5 noches para darnos un panorama de cómo está hoy por hoy el mundo de la historieta en Córdoba. Bueno, justamente nos quedamos con ese último planteo, preguntándoles a ellos, a los verdaderos protagonistas de esta mesa, cómo está la historieta hoy en Córdoba, en qué situación los encuentra. Bueno, ya que me miras a mí, hay muchos autores, hay muchas editoriales, hay mucha producción. Eso es innegable y creo que ha ido creciendo y creo que va a mantenerse. Ahora está cada vez más difícil poder llevar adelante esto y que dé algún rédito, que haya una estabilidad, digamos, editorial o una remuneración acorde a los dibujantes. Digamos, estamos viviendo una crisis que se refleja directamente en nuestro rubro. Desde el vamos, yo como editor, a la hora de sacar un libro nuevo, la impresión, los costos de impresión se han ido muy, muy altos y el consumo ha bajado un poco. Entonces eso hace que sea difícil mantenerse. Por eso que ahora más que nunca me parece que es un esfuerzo como muy, ¿no? Realmente creemos en esto. Va más allá de una cuestión de mantener una empresa a un nivel económico. Es algo, son proyectos personales en los cuales depositamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras ganas de que el cómic siga creciendo. Por ahí no se tiene la real dimensión de lo que significa la realización de alguna de estas historietas. Algunas pueden ser de más cantidad de páginas o de menos, pero en verdad es mucha la gente que tiene que trabajar en esto, ¿no? Es mucha la gente que aporta su talento y su obra, o sea, no es una cosa tan simple de hacer. Y las obras que suelen ser personales o de a 2 personas, a veces de un pequeño equipo, son muy trabajosas, ¿no? Claro. Son trabajos más individuales, más cerrados, involucran menos cantidad de gente que la producción audiovisual. Cada una de estas personas tiene realmente mucho trabajo, especialmente los dibujantes, que Claro. tienen horas de trabajo. Inclusive el humorista gráfico, el dibujante cotidiano de diario, para sacar esa viñetita que sale una vez al día, tiene muchas horas por detrás de trabajo, no solo del dibujo, sino de la documentación y todo lo demás. Realmente es un arte que tiene horas
¿O podemos decir palabras fuertes a esta hora o no? Sí, sí, claro. Horas culo, Sí, concretamente. claro. Claro, de estar sentado. Esas son las reales, ¿no? Culo no es una mala medida palabra. muy realista, que es la hora culo, lo van a expresar a los chicos que dibujan, inclusive el guionista que hace muchas pruebas y idas y vueltas con sus historias hasta darle la forma adecuada. Claro, Mucho claro, trabajo. claro. ¿En cuánto tiempo se hace una historieta? Depende mucho también de las ganas. ¿Ah, sí? Yo por eso me estoy yendo para el gremio de los guionistas, porque es cierto, se tarda mucho. Lo que tiene también es que es muy libre, uno controla también mucho los horarios, cuándo ponerse y demás. Dependiendo si hay deadlines, bueno, acá Carlos puede también explicarlo mucho mejor el tema de las fechas de entrega para un trabajo, que ya ahí se pone un poco más peluda la cosa, porque hay que entregar, hay que ponerse a producir y por ahí no hay ganas, no hay inspiración, no hay fuerzas y hay que hacerlo igual. Claro. A contranatura, digamos, ¿no? Claro. Y por ahí lo que se refiere, Iván, con que el dibujante por ahí tiene el trabajo más pesado, a mí me gusta siempre por ahí dar la vuelta un poco a esa tortilla y decir, como dibujante, reivindicar a los guionistas con el tema de esa idea madre, esa idea inicial, que si bien el guión se escribe en una sentada, esa idea, si no es por el guionista, no está. El dibujante Claro. después tiene más horas culo, como dice él, y es más tiempo, digamos, de Claro. proceso, pero ya tiene la idea ahí y lo único Pero que el tiene que hacer es dibujante tiene la dibujar, misión digamos. de fijar esa idea, ¿no? De que quede Es plasmada una a reinterpretación través de una reinterpretación. de lo claro. que imaginó el guionista, sí. Claro, Pero claro. siempre se tiene que acercar muchísimo a lo que plantea el guionista. ¿o Sí, no? sí, es un equilibrio, es un matrimonio interesante el de guionista-dibujante. Es un equilibrio bastante lindo. A mí me gusta mucho laburar con guionistas y bueno, con Mati el último trabajo que hice fue con él. Y porque eso, digamos, la obra final, ese producto final refleja eso, una relación directamente de dos personas que, como dijo, le están poniendo como mucho amor a eso. Me pongo en el lugar de aquellos que nos están viendo y que de pronto quieren ser dibujantes, que por cierto hay muchos cordobeses, muchos jóvenes que están estudiando para hacerlo, y que dicen, bueno, ¿cómo es la rutina diaria de un dibujante? ¿Cómo empieza tu día y cómo se desarrolla hasta terminar de plasmar la idea? Bueno, si tengo que darte mi rutina diaria, ninguno va a querer ser dibujante. Bueno, Complicado, pero claro. es la realidad. Tengo malas noticias para que... Bueno, no, en el caso de, digamos, cada dibujante es un mundo distinto porque cada lugar o cada tipo de trabajo es distinto también. Los que estamos trabajando para editoriales de tipo industrial, digamos, que tienen una producción grande o y una distribución, tienen fechas de entrega muy estrictas porque detrás del trabajo del dibujante hay un montón de otra gente esperando el producto ese para seguir con la cadena, para llegar al producto final, digamos. Uno puede no tener inspiración o no tener ganas, pero eso no importa, porque Hay que hacerlo igual. el 15 de julio hay que tener listas las 55 páginas, entonces como dé lugar, digamos, hay que hacerlo. Eso no se modifica. No, O sea, no. cuando a vos te dan una fecha de entrega, Sí, esa sí. no se cambia. No se puede cambiar porque ya está todo el aparato publicitario Está bien. publicitado. Si caíste montado. enfermo, si tuviste algún problema Sí, no extra, importa. tendrás vos que derivar a alguien Sí, que te hay suplante. puede suceder una catástrofe que va a haber que llenar ese espacio con otra cosa, pero en el currículum del dibujante queda ese antecedente. Claro. O sea, es Además- fundamental poder cumplir con la fecha Sí, de sí. entrega. Además hay un trabajo en cadena a partir de eso. Por porque eso, sí, hay sí. dibujantes que llegan hasta la tinta y después alguien Claro. les pone el color, Claro, alguien sí, lo esa es la otra maqueta, parte. alguien le pone los Los rótulos y textos, dependen del trabajo sí, del dibujante. Exactamente. Ahí- También, justamente estamos hablando ahí, eso, Francia, Italia, Estados Unidos, lugares donde hay una industria en donde se considera el cómic una real obra de arte que puede estar en una biblioteca junto a libros maravillosos y que eso, o sea, toda esa industria se moviliza a partir de... Es otra cultura de consumo también. Exactamente, digamos, por de- eso. Por eso es que el guionista, el dibujante tienen esa fecha de entrega y es inamovible y Claro. hay que entregar ahí. Sin embargo, salvando las distancias, la experiencia cercana de Carlos con las historias cortas que fueron producidas para Telam, para la agencia estatal, que hacía un suplemento de historietas hasta hace pocos años, tenía las mismas reglas. O sea, ¿no? Claro. No porque fuera nacional o fuera más pequeño, o porque aquí la cultura industrial de la historieta se haya disminuido,
dejaba de existir el deadline. Lo tenía Carlos, y Carlos, que ya viene entrenado con esa rutina, era el principal interesado en mantenerla, ¿no? Sí, Claro. mientras duró el suplemento de historias nacionales, de historietas nacionales de Telam, teníamos una fecha fija para entregar y no podíamos pasarnos de esa fecha. Que en esa relación guionista-dibujante que él mencionaba, son matrimonios a veces un poco desavenidos, porque a veces los guiones me llegaban muy sobre la fecha y yo tenía que cumplir el tiempo que estipuló. Si no, Esto de pasar jornadas completas sin dormir y dibujando es real. sí, Es real. Sí. Tratamos de que no, pero... Estoy viendo algunos de los dibujos. Estos, Carlos, son tuyos. Sí. Sí, es impresionante. No sé si lo podés tomar de ahí. Porque además es el universo completo, digamos. No es solo un personaje, no es solo... O sea, Sí, el color ahí no se es pueden mío. ver escenas. Yo hago solamente el blanco y negro, el color es... Pero esto te lleva una hoja de producción de esto que es una tarde entera. No. Más. No. Una página me lleva 2 días más o menos. Claro. Entre 2 y... depende de la complejidad de la página. Sí, bueno, pero claro, estamos viendo... Aparte del formato también, vos laburás. Sí, son muchos cuadros. Eso es para Francia, son muchos cuadros por página. Claro, sí. Y mucho tiempo de documentación previa que también hay que contar ahí. Claro. Además, para la épica que haces, veo cuadros, he visto cuadros con muchísimos personajes, Sí, caballos, muchísimo detalle. Sí, a veces el guionista te pide que seas específico, que se pueda diferenciar un ejército del otro, vamos a suponer. Claro. Y que, sí, hay que, pero bueno, es lo que uno hace, ¿no? Claro, Uno Claro. claro. Sí. Claro, es como un trabajo muy meticuloso. Por contrapartida tenemos que este también se presenta ahora el jueves. Este también va a estar el No, jueves. ese lo presentamos Ya lo el fin presentaron. de semana pasado, Ajá. Nico y yo en Casa Laberinto. Y sí, bueno, es la última obra que sacamos desde Holograma. Está buenísima esta. Contanos qué tiene esta. Esta es una historieta, se llama Hembra, y es parte de una serie que no sé si te acordás, la última vez charlamos. Yo escribo a última que través de tuvieron, las sí. cartas del tarot. Sí, claro. Entonces, cada episodio surge a partir de 3 cartas que yo interpreto. Cada episodio es una historia diferente, dibujada por un dibujante diferente. Entonces, en este caso, con Nico Brondo decidimos emprender este camino de Hembra, que trata sobre un universo en donde no existe la mujer, no existe lo femenino. Y qué es lo que sucede en este mundo donde nunca existió, pero hay algunas pistas que parece que ha dejado algún ser, digamos, femenino, y el protagonista las va a seguir a lo largo del tiempo y del espacio. Tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora con la revolución feminista, digamos, una interpretación muy humilde y personal que Nico y yo hemos querido hacer al respecto, un pequeño aporte a la discusión que, bueno, ojalá que guste. Acaba de salir hace muy poquito, empiezan a llegar los feedbacks y por ahora positivos. ¿Qué te dijeron? Claro, Contanos. que por ahora positivo, claro. ¿Cuál es Eso el te iba a feedback? ¿Cuál es el preguntar. feedback? ¿Está bien? Ya tan solo el nombre, ¿viste? Me puse Hembra. nervioso, mira. Sí. Más aún. Creo que lo principal es generar preguntas y reflexiones y lo logra con creces. Así que Claro. en ese sentido, digamos que misión cumplida, y luego vendrán hilamientos más finos, ¿no? Con respecto al discurso, lo que se plantea ahí, y que está bueno que, nada, vamos a estar abiertos a escuchar todo lo que tenga que venir, porque estamos todos En el mundo aprendiendo. de la historieta, mayoría hombres. No, ¿No? hoy no, o sea, hoy por hoy no. Es lo que hablamos también en la presentación justo de Camino. Hoy hay muchísimas mujeres historietistas, hay historietistas trans, hay todo un colectivo de historieta trans. En Córdoba están Las Fieras, digamos, que es un colectivo también de historieta conducido por mujeres. Y hablábamos, digamos, en la presentación, decíamos justamente eso, que no es que hoy están, siempre estuvieron, pero el mito ese de que el ambiente historietista nacional es solamente de varones era tan fuerte que de pronto eso, y las historietistas mujeres y no están. Por suerte, bueno, eso cambió y están haciendo unas cosas increíbles, muchísimas ¿Con los autoras dibujantes? nacionales. ¿Dibujantes mujeres? Sí. En mi caso, por ejemplo, la persona que hace los guiones es una mujer. Esto que se ve para Italia y para Francia. Y
yo puedo hablar también por lo que pasa en Europa, hay mucha mujer dibujando y escribiendo. Digamos. Claro. Sí, es una cosa, es igual, digo, Sí, no es lo sí, mismo. sí, Digamos, está ahora, incluido. si hay una mayoría masculina, hoy es difícil verla porque está muy parejo la cosa. Quizás haciendo las cuentas finas sigan siendo más hombres, pero como dice Nico, hay muchísimas mujeres y en lugares destacados y haciendo obras personales sobre todo. Creo que es a las mujeres a las que más se le nota una obra de autor con algo distinto, con una mirada distinta, un enfoque distinto, temas que no habían sido tratados, están siendo tratados por mujeres o por trans, como dice Nico, y eso abre un panorama nuevo realmente, una renovación cultural en el ámbito de la Claro, historieta y muy muy importante. enriquecedor. Sí. Creo que tiro, por ser la quinta vez que en el año que vengo a Canal 10, la tiro así como que estaría buenísimo un panel de historietistas mujeres cordobesas, porque hay muchísimas. En Córdoba hay muchísimas. Entraste en confianza fuerte. El No, próximo. está muy Es la bien, quinta está- vez que está- vengo a Canal 10 en el año. No, está muy buena. está ¿Cómo muy no le va buena. a soplar a la producción? Es verdad, está buenísimo para tenerlo en cuenta y armar una mesa, obviamente. Bueno, recién hablabas sobre la historieta de autor, ¿no? Y sobre los temas de autor y lo que iba marcando. Digo, en tu caso como guionista también, ¿juegan con eso? ¿Juegan con la historieta de autor? ¿Se adaptan a los que les van pidiendo? Bueno, en realidad, los chicos lo saben, hace no tanto tiempo era fanático o seguidor de los cómics y después me empecé a animar a escribir. Le mandé un guión a Hernán González, que es el de esta obra Hellhound on My Trail, y le gustó, lo empezamos a hacer y ahora soy parte de la editorial. Cosas que van pasando. De repente. Y se pone a pensar uno lo que pasó entre hace 2 años y ahora, y no sé, de repente uno está escribiendo, está en una editorial. Pero ese camino que sucedió por buena onda, porque somos gente que amamos el cómic como forma de contar una historia y tenemos gustos en común y formas de trabajo y demás, genera que uno tenga esa posibilidad a diferencia de Carlos por ahí, de no tener que cumplir un deadline, de poder hacer la obra que uno quiere hacer, contar la historia que uno quiere contar, tener una interacción con el dibujante libre, porque nosotros estamos editando eso mismo también, entonces los plazos los ponemos porque hay que tener plazos para poder cumplir, para no dispersarse, para ordenarse, pero tenés la posibilidad de tener un ida y vuelta con el dibujante, hay muchas cosas en Hellhound que aparecieron directamente de Hernán, y por ahí eso te ayuda a acercarte a una obra de autor donde vos básicamente escribís sobre lo que querés, dibujás con el dibujante que le guste esa historia, porque como bien decía Matías, no es que desde una editorial o un guionista, etcétera, puedan hacer un gran aporte económico a un dibujante en este momento, entonces necesitas que además al dibujante le guste la obra que está dibujando y tenga feeling con esa obra, entonces sí se pueden hacer obras, nosotros en nuestra editorial y demás, y ni hablar Matías, podemos hacer obras de autor y decir, estamos poniendo algo que nosotros realmente nos gusta y escribirlo y dibujarlo y contarlo como nosotros lo queremos contar. Claro. Al que le gusta bien y al que no lo compra. Claro. ¿qué le vamos Qué a hacer? interesante que haya una buena comunión, ¿no?, entre el guionista y el dibujante, como todo laburo artístico, ¿viste? Cuando uno tiene un buen director, y si sos actor y tenés un buen director y hay plena comunión, bueno, va a salir un trabajo fantástico. Sí, se nota en el resultado final si hay comunicación entre o por lo menos hay una comunidad de intereses, se nota. Claro, Y sí. una cosa breve con respecto a los guionistas. El verdadero éxito de la historieta reside en el guión. El dibujo es algo como muy evidente, muy visible, pero el lector va a llevar una revista o un libro por el dibujo, pero va a volver a comprar otro libro de esa colección si el guión le gustó, digamos. Es así. El guión es el alma de la Claro. obra. Bueno, acá tengo uno blanco y negro, ¿no? El tradicional blanco y negro. ¿Este es más rápido de hacer? No, No. no es mío, pero, Está bien, pero el blanco y negro, yo trabajo en blanco y negro, es lo que aclaraba recién, y después otra persona pone el color. Diagramar o idear las páginas para blanco y negro a mí me lleva más tiempo, pero me gusta más, me lleva más tiempo. ¿Más ¿Te gusta tiempo más que, lleva? claro, ¿y te gusta más por el arte? Me gusta más porque soy más dueño de la composición, digamos, no dependo tanto de la interpretación posterior del colorista, digamos. Claro. Pero eso es por mi limitación, yo hago blanco y negro, hay otras personas que hacen un trabajo integral, que lo dibujan, lo colorean, pero antes también lo escriben, digamos. Claro. En el caso de los que no tenemos esa posibilidad, nos manejamos dentro del coto que tenemos
trabajar. Claro. Pero a mí me gusta más el blanco y negro porque yo soy una persona grande y empecé a dibujar en blanco y negro hace mucho tiempo, cuando no había color. Recién, Nico, vos decías que, bueno, laburando con Mati se dan cuenta que al verlo y terminarlo decís, bueno, nació algo distinto, o sea, de esa unión que se daba entre guionistas, digo, entre esa química, obviamente, si lo hubieses hecho con otro dibujante o lo hubieses hecho con otro guionista, no era lo mismo, tiene algo en particular. ¿En dónde se siente esa química, digamos? ¿Dónde se interpreta ustedes, tanto el guionista al dibujante y el dibujante al guionista? Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, entonces ya hay una confianza, una relación construida, que para mí es re importante a la hora de trabajar con alguien. Es algo que siempre busco y cuido. Y en este caso creo que hubo mucha libertad en cuanto a la interpretación del guión, por más que hubo un detalle de viñeta por viñeta y cada diálogo, pero me gustó que Nico aportara ahí también su libertad y su posibilidad de decir... Te digo que me odió cuando le tuvo que poner las letras. Igual. ¿Por cómo estaba diagramado el dibujo? No, porque yo siempre le digo a los guionistas, bárbaro, listo, pero yo al guión lo destruyo. Trato de hacer como una interpretación, sí. Igual Mati escribe de una forma muy brillante, muy gráfica, digamos, y no hubo necesidad tampoco de romper con mucho. Claro. A mí me seducía muchísimo el formato que tiene Camino Real, apaisado, largo, wide, tipo pantalla de cine. Y hubo sí muchos cuadros que yo por ahí cambié la diagramación, pero sí, como bien dice Mati, el tema siempre está todo muy hablado también, ¿no? O sea, Claro. es, che, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, ¿qué te parece esto? Nos comunicamos mucho. Y bueno, como un buen guionista, Mati da como mucha libertad al dibujante y eso es importantísimo. Claro. Porque La sorpresa es re importante, ¿no? Claro, y la sorpresa es cuando ves la imagen, digo, es lo que vos habías pensado, es lo que vos tenías en tu cabeza, o no, pero te puede parte. gustar. Claro, algunas cosas sí, otras no. Cada página nueva que llegaba era, wow, esto está tremendo. Chequeaba el guión, a ver, bueno, esto está un poco diferente. Pero está... él es tan bueno, no lo va a decir. No, pero ¿Y esto quién lo escribió? Nico es el que ve la obra terminada al dibujarla. Entonces, por más yo lo imagino en mi cabeza, es un ideal. Él lo materializa. Bueno, Entonces, la palabra guión mismo dice que es una guía, digamos. de una. Claro. Creo que nadie mejor que el dibujante para entender si funciona o no narrativamente, visualmente la obra, y ahí Nico tuvo libertad y me parece que fue para bien, quedó. ¿Cómo estamos 10. con la historieta Fronteras Afuera, en otros países? ¿Qué onda la historieta argentina? La verdad es que desde Holograma estamos como muy concentrados en lo que es Acá. Argentina, viajando a muchas ferias y eventos y expandiéndonos en Argentina. Probablemente Carlos pueda hablar un poco de lo que sucede en el exterior. Por ahí, si la pregunta es cómo está Argentina respecto al mundo, Argentina siempre estuvo bien conceptuada, hay una tradición muy fuerte, ya es un clásico decir que Argentina está entre los 5 o 6 países productores de historietas y eso no se borra. Y los profesionales argentinos son muy reputados en Europa y en Estados Unidos, e inclusive hasta en algunos mercados más exóticos, ¿no? Claro. Hay un argentino que fue uno de los pocos que dibujó historietas a nivel industrial en Japón, lo cual es mucho decir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, así como se busca, esta es otra frase clásica, pero como se buscan futbolistas en Argentina, Sí, sí. se buscan historietistas. Historietistas, en claro. Argentina. Y digo, y la comunidad es grande, está creciendo cada vez más, digo, en cuanto a guionistas, editores, dibujantes, digo, ¿ha ido creciendo la comunidad aquí en Córdoba y en el país también? Yo, Sí. de la realidad de Córdoba yo no... Sí, Sí. A ver, sí. cómo no. De pasar a Ellos. decir de que en Córdoba haya una sola editorial de historieta a que haya más de 7, es mucho. Y en el país ni me animo a tirar un número, porque es muchísima la cantidad de editoriales autogestivas Claro. independientes que existen hoy, sí. Y O sea eso que- también sí. gracias a que hay nuevos lectores, ¿no? Claro. Vamos percibiendo que hay un nuevo tipo de lector que no es el tradicional, no es el que tiene 30 años de lectura de historieta como algunos de nosotros, sino que nacen a partir de expresiones nuevas, de cosas que conocen en internet. Está muy ligado al humor gráfico un poco También cambió heterodoxo mucho. o extraño. Con respecto a la pregunta que le hizo ella a Mati al principio, la primera pregunta, cambió muchísimo el editor argentino de historietas y obviamente la relación con los autores, porque también pasa a ser el editor, pasa a ser autor también, y la relación que hay con los autores o sea, a nivel económico incluso cambió muchísimo en los últimos 10 años, y para bien, obviamente. Claro.
lo cual también, sin ir más lejos, digamos, o sea, Holograma a mí me pagó por el trabajo, digamos, que yo hice. Eso hace 10 años era casi inimaginable. Muy loco, aparte que ella, sin ir más lejos, me pagó por el trabajo, que está buenísimo, ¿no? Pero que ocurra, pero que está bueno que te sorprenda dentro del mundo de la historieta. Es que, bueno, justamente quiere decir que algo está cambiando, es claro. que hace 10 años yo estaba en una editorial, ahora extinta, que era Llanto de Mudo, y nosotros nos manejábamos muy distinto con los autores. Claro. Hasta te podría decir, como una autocrítica, hasta hoy sería mal visto. Y eso, hace 10 años era más inimaginable. una onda hobby. Sí, no, se manejaba con otros códigos. Claro. Hoy lo que pasa, por ejemplo, nosotros en la editorial, yo estoy en Buen Gusto Ediciones, y los 5 que estamos en la editorial son o guionistas o dibujantes o ambas cosas. Entonces, cuando uno plantea de cómo abordar a un artista para que venga a la editorial y para poder tenerlo en el catálogo y demás, lo pensás de ambos lugares. A mí me gustaría trabajar y no recibir nada, a mí me gustaría que tenga buena difusión lo que estoy haciendo, que llegue a la mayor cantidad de lugares posibles, o no, bueno, uno entonces trata de pensarlo también como guionista o como dibujante. poniéndose de ese lado. Cómo me gustaría a mí que me traten si me llama una editorial para ofrecerme hacer una obra o editarme una obra. Claro. Entonces, siendo nosotros productores de cómics, digamos, cada uno de nosotros, volcamos eso al trato que queremos tener con la persona que editamos. Aparte, el historietista también paga la luz, también come. Claro, sí, tiene una vida. Bueno, Mati, la última, y tiene que ver con esto, vos decías, bueno, recorremos ferias en todo el país. En Córdoba, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo es? ¿A qué evento se puede ir? A todo aquel interesado, quien se quiere iniciar y tener todo junto, por ejemplo. Este domingo hay un evento que está muy piola, en una cervecería que se llama Ninkasi. Se celebran los 2 años de deriva. Chivo Alert. Sí, es la próxima, es este domingo, 2 años de Deriva Editorial, que es una editorial nueva de Córdoba, bueno, tiene 2 años. Ahí va a haber bastante material de Córdoba y después de eso, a lo largo del año, en Suelta de Globos. Bueno, inauguramos la Suelta, lo decía el informe el jueves, es la muestra número 40, que cierra el 7º año de actividad, así que esperamos que haya más gente que nunca, que vaya el público, que aparezcan no los 170 artistas que pusimos, porque muchos son de otras provincias y de Iberoamérica y de España, pero las varias decenas de cordobeses que han pasado seguramente volverán ahí con nostalgia a ver esta muestra 40 que la guiona Juan Bertazzi precisamente, y con él trabajaron 9 dibujantes, y eso es lo que se expone el jueves que viene a las 19 horas y va a estar un par de meses para verlo ahí en el Centro de España de Córdoba. Excelente, para no perderse nada, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por la visita. Felicitaciones por todo este trabajo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos vamos a un corte, lo hacemos con música. En el próximo bloque hablamos de La Última Búsqueda, hablamos del estreno de este film dirigido por Pepe Tobal. Ahora en nuestro escenario, este dúo que realmente la viene rompiendo, lo que hicieron en el bloque anterior fue tremendo y así promete. Silvia Layana y Marian Pellegrino. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque es causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto me hablará de
veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné en tu tango gris. Quizás a ti te hiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca con fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.